Hechos capítulo 3. Curación de un cojo y Pedro predica a una multitud. Leamos. Versículo 1 al 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pues bien, en este capítulo de el libro de Hechos, continuamos viendo la situación o analizando la situación de Pedro, Juan y el cojo que vimos en el capítulo anterior, en Hechos capítulo 2. Y es que Pedro y Juan queda claro que fueron comisionados por el Señor Jesús y también reconocidos por los cristianos primitivos como apóstoles. O sea, como habíamos aclarado anteriormente, que un apóstol es un embajador de Cristo Jesús aquí en la tierra. En el capítulo 2 habíamos visto que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora, en este siguiente capítulo, en Hechos capítulo 3, se nos da un ejemplo específico de uno de estos milagros. Puedo decir uno entre muchos. También dice a la hora de la oración. Pues aparentemente aquí Pedro y Juan no vieron ningún problema en continuar con esta costumbre judía de ellos, con lo que acostumbraban, que era de orar a ciertas horas del día. Pero de destacar aquí sería que estos no iban al templo a la hora del sacrificio, sino a la hora de la oración, que seguía al sacrificio. O sea, se terminaba el sacrificio y entonces empezaba la hora de la oración. Era más conocido como el sacrificio de la tarde. ¿Y por qué? Pues porque ellos sabían que el sistema de sacrificios ya estaba obsoleto, porque había sido cumplido con el sacrificio perfecto que Jesús había ofrecido en la cruz. Entonces ellos veían que no tenían por qué ir a la hora del sacrificio. Además, en este caso, si alguien se preguntara si los apóstoles iban al templo para que pudieran orar según el rito de la ley, no creo que eso sea algo tan probable como para ser una verdad, sino más bien que esta era una gran oportunidad por parte de Pedro y Juan para difundir el evangelio. También dice, era traído un hombre cojo de nacimiento, el cual le rogaba que le diesen limosna. Bien, este hombre cojo simplemente quería ser apoyado en la condición que estaba. Me refiero a ser apoyado económicamente. Pero lo que nuestro Dios tenía en mente era algo mucho mejor. Él, a través de su Hijo Jesús, quería cambiar su condición por completo, físicamente, mentalmente, espiritualmente y económicamente. Leamos el versículo 4 al 6. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: «Míranos». Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Pues este hombre, me refiero al cojo, debe haber estado feliz y muy animado cuando Pedro y Juan lo miraron atentamente. Porque en esta época la mayoría de las personas, y de hecho hasta el día de hoy, que quieren ignorar a los mendigos, tienen cuidado de mirarles a los ojos. O sea, para ignorar a un mendigo lo que hay que hacer es no mirar a los ojos. Pero Pedro y Juan lo miraron atentamente a este hombre. Mas cuando miraron al cojo con mucha atención, pues muy probablemente pensó que iba a recibir un gran regalo. Y este hombre tenía razón al esperar recibir algo de ellos. Pero finalmente lo que recibió fue mucho más que la donación monetaria con la que se hubiera contentado o estado satisfecho. Y es que recibió muchísimo más. Con esto me refiero más específicamente a la fe. También dice: «No tengo plata ni oro». Pedro y Juan obviamente no tenían dinero para darle al cojo, pero sí tenían autoridad de Jesús para
hacer sanidades, o sea, para sanar a los enfermos. Y esto lo demuestra el apóstol cuando dice, lo que tengo te doy, o sea, de lo que tengo te doy, de esa autoridad para sanar a los enfermos. Me refiero nuevamente a la fe. En este punto quisiera aclarar que para algunas personas hoy en día decir no tengo plata ni oro es casi la peor cosa que se puede decir, pues sienten que la iglesia estaría en ruinas si tendrían que decir no tengo plata ni oro. Pero más bien consideremos que es mucho peor si la iglesia nunca tiene el poder espiritual para decir en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Quería hacer esta comparación al respecto. Y muy al respecto redundo, hay una historia quizás verdadera sobre un monje humilde que caminaba con un cardenal católico romano en la Edad Media, en la época de la Edad Media, cuando la Iglesia Católica Romana gozaba de ese máximo poder, prestigio y de muchas riquezas. Aquí el cardenal señaló a los alrededores opulentos de la basílica en Roma y le dijo al monje, si ves, ya no tenemos que decir no tengo plata ni oro. Y el monje le contestó muy adecuadamente, pero tampoco pueden decir en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. También vemos que cuando Pedro y Juan no le dieron dinero al cojo, pues habrá podido pensar, estos ni siquiera miran en el desastre que me encuentro. Pero realmente el asunto era que Pedro y Juan querían algo mucho más que apoyar al hombre en su condición física y económica. Ellos lo que querían era mostrar el poder de Dios, o más bien transformar su vida por el poder del Cristo resucitado. Notemos aquí que no es el trabajo de la iglesia en este mundo simplemente hacer que la condición económica de sus miembros sea más soportable. La iglesia cristiana no está llamado a eso, a mejorar la condición económica de los feligreses, sino que más bien el trabajo de la iglesia, de Cristo aquí en la tierra, es liberar esa obra redentora de Dios a través de Cristo Jesús, su Hijo. También dice en el pasaje, lo que tengo te doy. Pedro le dio poder al hombre cojo en el nombre de Jesús, pero Pedro no podía dar este poder si no tuviera ese poder en su propia vida. Al respecto, muchas personas del día de hoy desean poder decir, como Pedro, levántate y anda a los cojos, pero tratan de hacer esto sin antes haber recibido el poder de Jesús en sus propias vidas. Y con esto me refiero al poder para transformar vidas. Versículos 7 al 10. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que estaba sentado, o más bien el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido a este. Era una cosa decir levántate y anda, pero algo mucho mayor, o una cosa mayor, vemos en este pasaje, era tomar con tanta audacia la mano del hombre y levantarlo. Pues en este momento Pedro recibió el don de fe descrito en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 9, y con esto me refiero a la habilidad sobrenatural de confiar en Dios en una situación, podríamos decir, particular. Y es que claramente se ve que esto no era algo que Pedro hizo por capricho o como un evento promocional para ellos, pues lo que hizo lo hizo bajo la dirección específica del Espíritu Santo, ya que Dios le dio a Pedro la habilidad sobrenatural de confiar en él para hacer algo completamente fuera de lo común. Dice, entró en el templo andando y saltando y alabando a Dios. En cuanto fue sanado, el hombre que había sido cojo hizo 3 cosas buenas, y vamos a enumerarlas. Este cojo primero se unió a los apóstoles. Segundo, empezó inmediatamente a usar lo que Dios le había dado. Y tercero, empezó a alabar y a adorar a Dios. Por eso corrijo, ya no era un cojo.
sino un hombre que había sido sanado. Dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna. Este hombre, como vemos en la palabra, tenía más de 40 años de edad y había sido cojo desde su nacimiento, había nacido con la incapacidad de caminar. Él era muy conocido en esta puerta del templo. Por lo tanto, Jesús debe haberle visto muchas veces allí y no lo sanó. ¿Qué podemos decir? Pues que Jesús no lo sanó porque la hora de Dios es tan importante como su voluntad, o sea, el tiempo de Dios. Y fue para la gloria mayor de Dios que su Hijo Jesús sanara a este hombre desde el cielo a través de sus apóstoles, ya no estando él vivo aquí en la tierra, sino haciendo sanidades desde el cielo a través de sus discípulos. Versículo 11 y 12. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Pedro aquí sabiamente aprovechó a la multitud reunida. Aún así, sabía él que el fenómeno del milagro en sí mismo pues no atraía a nadie a Jesús, o sea, a la obra salvadora de Jesús, sino que simplemente este milagro despertó interés entre la multitud. Pues aunque el pueblo estaba atónito por el milagro, estos todavía no eran salvos. Entonces este era un muy buen momento para compartir un testimonio, ya que el hombre sanado ciertamente tuvo una espectacular experiencia. Pero Pedro sabía que lo que la multitud más necesitaba, aún más que ver la experiencia del hombre sanado, era escuchar el Evangelio de Jesucristo y ese llamado a arrepentirse y a creer en el Señor. Obviamente el hombre sanado aún no sabía lo suficiente como para compartirles esto a la multitud, así que fue Pedro el que habló. Pues este sabía que la fe salvadora no venía al ver o escuchar sobre milagros, sino que, como dice en Romanos capítulo 10 y versículo 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. También leemos: ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Pedro claramente negó a la multitud que la sanación se debía a su poder o su piedad. Pero en contraste de esto, lo que vemos hoy en día es que muchos evangelistas o predicadores, del día de hoy, nunca dirían sanar a alguien por su propio poder. Está bien, pero aún así todavía dan la impresión de que la sanación sucede porque ellos son muy espirituales, muy cercanos a Dios o muy piadosos. Entonces aquí Pedro sabía y declaraba que todo lo hecho era de Jesús y nada era de él. El punto de Pedro era simple: Jesús sanó a todo tipo de personas cuando caminó por esta tierra, así que ¿por qué debería parecer extraño que continúe sanando desde el cielo? Versículos 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al empezar con esta referencia a Dios, Pedro pone en claro que les hablaba sobre el Dios de Israel, el Dios que estaba representado en las escrituras hebreas. Y vemos que la grandeza del sermón de Pedro es que radicaba en que se trataba completamente de un sermón acerca de Jesús, pues ya que este sermón radicaba por completo y 100% en el Jesús resucitado. También dice: a quien vosotros entregasteis y negasteis. Pedro audazmente
estableció la culpa de la muerte de Jesús directamente a donde esta culpa pertenecía. Pues recordemos que Pilato, el gobernador romano, había resuelto ponerle en libertad al Señor, pero la multitud judía insistió en la crucifixión de Jesús. Esto claramente no significa que solo el pueblo judío de ese día fue responsable de la muerte de Jesús, pues los romanos eran gentiles y por tanto también eran responsables. Pero aquí dejemos claro que los romanos no habrían crucificado a Jesús sin la presión de los líderes judíos, y los judíos no podían haber crucificado a Jesús sin la aceptación de los romanos. Entonces unos iban con otros y los otros con uno, pues los romanos no hubieran crucificado a Jesús si los líderes judíos hubieran insistido tanto en la crucifixión. Y estos judíos pues vemos que también dependían directamente de la aprobación o la aceptación de los romanos para darle muerte a Jesús. Por esto Dios el Padre aseguró de que ambos, judíos y gentiles, compartirían la culpa de la muerte de Jesús. De hecho, no fue precisamente la intriga política o las circunstancias religiosas las que colocaron al Señor Jesús en la cruz, sino que más bien fue nuestro pecado. Ahora, si tú, amado hermano, quieres saber definitivamente quién puso a Jesús en la cruz, pues mírame, o mírate a ti mismo en el espejo y allí encontrarás al responsable. Aquí también vemos que la predicación de Pedro es algo mucho más maravilloso que el milagro de la sanación del hombre que se acostaba en la puerta la hermosa. Para los que amamos la palabra, esta predicación fue algo mucho más importante que la sanación. Y es que en este pasaje Pedro exaltó claramente a Jesús como Dios al rotularlo como santo. De hecho, el término santo se usa más de 40 veces en el Antiguo Testamento como un título alto y glorioso para Yahvé, el Dios del pacto de Israel del Antiguo Testamento. También dice: pedisteis que se os diese un homicida. Una de las ironías de la crucifixión de Jesús es que mientras la multitud rechazó a Jesús, esta misma multitud aceptó a un criminal y asesino llamado Barrabás para que sea liberado. Entonces Pedro osadamente los confrontó al respecto en su audiencia, pues cuando éste habló del pecado cometido usó términos para significar ustedes varias veces. Esto fue cuando dijo: entregasteis y negasteis, o negasteis al santo y al justo, o pedisteis que se os diese a un homicida, y también la frase matasteis al autor de la vida. Entonces habla en plural y les dice: ustedes mataron al autor de la vida. Por supuesto, el autor de la vida no podía quedarse atrapado por la muerte en la tumba, pues los mismos apóstoles, como vemos, habían sido testigos unidos del maravilloso y glorioso hecho de su resurrección. Leamos el versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de vosotros. Pedro dijo que fue en el nombre de Jesús que este hombre había sido sanado. Y esto significa que Pedro conscientemente hizo esto con la autoridad y el poder de Jesús, y no en la autoridad y el poder de él mismo, o sea, hablo de Pedro. Pues el apóstol ni siquiera tomaría crédito por la fe que fue ejercitada en esta sanación, al decir: la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad. Entonces, concluimos que cuando el pueblo de Dios realmente hace bien en este mundo, pues esto se hace exclusivamente por la fe en su nombre. Claro está que la tentación siempre nos va a llevar a hacer cosas confiando en algo o en alguien más, como puede ser confiar en nuestras buenas intenciones, en talentos, en dones, en recursos materiales, en reputación, y qué puedo decir, y en nuestro trabajo duro o inteligente. Mas sin embargo, siempre deberíamos confiar y hacer el bien exclusivamente por la fe en su nombre. Versículo 17 al 18. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho,
como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Aquí, aunque Pedro les habló con osadía a los presentes acerca de su pecado, no odió a los que habían crucificado a Jesús, me refiero, no los rechazó, pues él no dijo, mas ahora detestables y asquerosos, miserables, por decirlo así, sino que les dijo, mas ahora hermanos, pues él todavía se relacionaba con ellos como hermanos, y nótese que Pedro les había acusado a estos ya 2 veces de negar a Jesús, algo que valga decir, este mismo Pedro había hecho el mismo anteriormente. También dícese que por ignorancia lo habéis hecho. Pedro reconoció que la multitud pidió la ejecución de Jesús en ignorancia del plan eterno de Dios. Pero esto no los hacía inocentes, sino que esta situación definió cuidadosamente la naturaleza de su culpa, pues si pecamos en ignorancia, esto sigue siendo pecado. Pero esto es muy diferente del pecado hecho con pleno conocimiento, claro está. A pesar de todo el mal que le hicieron a Jesús, esto no cambió ni derrotó el plan de Dios. Pues bien sabemos que Dios puede tomar la maldad más horrible y usarla para hacer el bien. Versículos 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados todos vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Como lo hizo en su primer sermón, Pedro llamó a la multitud a que se arrepintieran. Él les dijo que cambiaran su manera de pensar y sus acciones. Y también les habló audazmente sobre su pecado. Pero no solo Pedro quería hacerles sentir mal. Ese no era el objetivo. El objetivo del apóstol era animarlos a, óigase bien, arrepentirse y creer. A continuación dice arrepentíos y convertíos. Pues seguimos hablando de lo mismo. Pedro sabía de la necesidad de la conversión y de la obra de Dios de traer a todos estos a una nueva vida. Pues sabemos bien que ser un cristiano es ser una nueva criatura en Cristo. Esto también lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 17. El arrepentimiento no es sentirse triste, digámoslo así, sino que describe el hecho de darse la vuelta por completo y empezar una nueva vida. Como usó esta palabra en el capítulo 2, aquí también Pedro hizo que arrepentíos pues fuera una palabra de esperanza. Les dijo que a los que escuchaban que habían hecho mal, pero que podían dar la vuelta y estar bien con Dios, ponerse a cuentas con Él. La palabra convertíos aquí creo que sería mejor traducida como huid a Dios o corred hacia Dios, pues esto se conecta con la imagen de las ciudades de refugio en el Antiguo Testamento y se piensa que Pedro les dijo que huyeran a Jesús como su lugar de refugio. También dice para que sean borrados vuestros pecados. Este era el primer beneficio del arrepentimiento que Pedro les presentó. Al que se arrepiente y se convierta, le son perdonados sus pecados y su récord de maldad es borrado. Este es el primer beneficio, que le serían perdonados sus pecados y el récord de maldad de ellos sería borrado. A propósito, sería bueno mencionar que la tinta en el mundo antiguo, la tinta para escribir en el papel no tenía contenido ácido y por tanto no se pegaba al papel y por tanto pues redundo casi siempre podía ser lavada con un trapo húmedo. Entonces Pedro dijo aquí que Dios borraría nuestro récord de pecados, así mismo como se podía borrar la tinta de una escritura. También dice para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pues aquí está el segundo beneficio de arrepentirse y convertirse a Dios. Pues al hablar de tiempos de refrigerio,
Pedro se refirió al tiempo cuando Jesús volverá y gobernará la tierra con justicia, implicando así que Dios el Padre enviaría a Jesús para que éste regresara en gloria a su pueblo. Este es el segundo beneficio. Pedro hizo claro que Jesús permanecerá en el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y dado que el arrepentimiento de Israel es una de todas estas cosas, cabe mencionar, hay sentido en el que el regreso de Jesús en gloria pues no sucederá hasta que Israel se arrepienta por completo. Versículo 22 al 26. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí el pueblo judío de los días del apóstol Pedro vemos que estaba enterado de esta profecía de Moisés, pero algunos de estos pensaban que el profeta sería alguien diferente al Mesías, o sea, me refiero diferente a Cristo. Pedro entonces les deja claro aquí que este profeta mencionado aquí y el Mesías son uno mismo. También dice: toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. La destrucción prometida en la profecía se convertiría en el legado de esta generación de judíos, pues muchos de esta generación rechazaron a Jesús 2 veces, como habíamos mencionado. Y al tiempo también esta es la tercera bendición que viene de arrepentirse y volverse a Dios, o sea, que serán librados de este juicio prometido. Escondida en la idea de la promesa a Abraham de serán benditas todas las familias de la tierra, y en las palabras a vosotros primeramente, aquí está el tema de la extensión del evangelio a todo el mundo, incluso a los gentiles, como vemos en este pasaje. Dice, para terminar, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esta es la cuarta y última bendición que viene de arrepentirse y volver a Dios. O sea, Jesús nos bendice desde el cielo y lo hace alejándonos de nuestros pecados. Vemos entonces que el deseo de Dios de bendecirnos y hacer el bien por nosotros también incluye su deseo de alejarnos de nuestros pecados. Finalmente, podemos decir que el hombre cojo de la puerta llamada La Hermosa quería algo, pero Dios quiso darle algo mucho mejor. Lo mismo fue cierto del pueblo judío al que Pedro predicó, ya que ellos se esperaban al Mesías de cierta manera, pero Dios quería darles algo mucho mejor. Ellos buscaban un Mesías político y militar, como vemos, y no tanto un Mesías que hiciera que cada uno se convierta de su maldad. Y esto muestra esencialmente, pues, cuán importante es para nosotros hoy en día esperar pacientemente las cosas correctas de Dios en el tiempo de Dios. Amén. Oremos. Padre bueno y Dios del cielo, qué precioso es encontrarnos reunidos en el santo nombre de tu Hijo Jesús para compartir tu palabra, Señor, para, como los apóstoles que subieron a la hora de la oración al templo, Señor, tener comunión contigo y con mis hermanos. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros, por perdonar nuestros pecados y por hacer muchas maravillas y señales y prodigios en nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, amado Dios, porque nos has hecho como ese hombre cojo de nacimiento. Nos has encontrado pidiendo limosnas y pidiendo lo que es material en nuestra vida en vez de lo que es espiritual. Señor, en vez de estar pidiendo fe, hemos pedido las cosas de este mundo y tú, amado Dios,
Nos has enseñado que hay cosas muchísimo más importantes que esto. Precioso, siempre hemos pedido plata y oro, Padre, pero tú no nos vas a dar eso, sino como los apóstoles le dijeron al cojo: no tenemos eso para darte, ni plata ni oro, pero de lo que tenemos te damos. Así tú nos has dicho este día, que nos vas a dar fe, para que nos levantemos en el nombre de tu Hijo Jesús, amado Padre, y proclamemos tus maravillas al mundo. ¿Qué hacemos, Padre, teniendo plata y oro en el día de hoy, tu iglesia, si no tenemos el poder para levantar al cojo y que ande en el nombre de tu Hijo Jesús? Señor, tú claramente has visto el desastre de vida que llevamos y no nos has dado dinero para arreglar este desastre, porque arruinaríamos nosotros más nuestra vida. Señor, entendimos claramente que el trabajo de la iglesia en este planeta es liberar la obra redentora de tu Padre, amado Jesús, en tu nombre y con el poder de tu Espíritu. Ese es el trabajo de la iglesia aquí. Liberar esa obra redentora y sanar al cojo y darle libertad al que es esclavo, Señor. Nosotros comprendemos en nuestra propia vida que lo único que necesitamos de ti es fe. Ese es el gran don de fe que está descrito en 1 Corintios y capítulo 12. Señor, esa habilidad sobrenatural de confiar en ti en cada situación en particular. Nosotros necesitamos tener la fe de Cristo y no la fe en Cristo. Y no hacer las cosas en este mundo como un capricho o como un evento para promocionar nuestro nombre, sino que todo lo debemos hacer bajo la dirección específica de tu Santo Espíritu, amado Señor. Y como el cojo, después de recibir tu Santo Espíritu y esa fe de ti, unirnos a tu campaña apostólica, usar lo que tú nos has dado para usar y alabarte y adorar a Dios, Señor, imitando a este hombre cojo que por más de 40 años había sufrido su cojera. Precioso Señor, entendemos que tu hora es tan importante como tu voluntad, que para la mayor gloria de Dios tú nos sanarás en tu tiempo, Señor, y cuando sea tu voluntad. Habiendo estado cojos, hemos entendido que una experiencia mayor es escuchar tu palabra, Señor, para poder recibir ese llamado a arrepentirnos y a creer, que recibir milagros y sanidades. ¿Y por qué digo esto, Señor? Porque tu palabra lo afirma, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, y necesitamos muchísimo más la fe que las sanidades en nuestra vida. Cuando nosotros ejerzamos sanidades por tu santa voluntad, Señor, que no sea por nuestro propio poder o piedad, sino que sea propagando tu evangelio y perseverando en tus sanidades desde el cielo aquí en la tierra, porque tú sanaste a muchas personas cuando estuviste aquí en la tierra y vas a sanar a muchísimas más desde el cielo a través de tus discípulos. Gracias, Señor, por tanta buena fe, por tanta misericordia, por tanta bondad y por tanta benignidad para con nosotros, amado Dios, porque tú eres bueno y porque tu misericordia para siempre es, Santo de Dios. Gloria a ti, Señor, por los siglos de los siglos, Señor, y alabanzas desde nuestro corazón al Santo y al Justo, al Autor de la vida, Señor, porque tú nos has dado fe, Señor, y por la fe nos has dado sanidad. Que nunca confiemos en nuestras buenas intenciones, en nuestros talentos y en nuestros dones te pedimos, Señor. Que no confiemos en nuestros recursos materiales, en nuestra reputación y mucho menos en nuestro trabajo duro o inteligente, sino que más bien siempre confiemos en ti
y hagamos el bien exclusivamente por la fe en tu nombre. Que siempre llamemos hermanos a todos, Señor, a todos los que están encaminados hacia el cielo, a los que tú tienes escriturados, precioso Dios, para ser tus hijos. Si hasta este momento te hemos negado, Señor, enséñanos a no hacerlo nunca más. Que de hoy en adelante valientemente declaremos tu nombre, Señor, y que cambiemos nuestra manera de pensar y nuestras acciones al arrepentirnos y convertirnos. Señor, porque la conversión es tu obra de traernos a una nueva vida y de ser una nueva criatura. Que salga de nuestra mente ya esa idea de que el arrepentimiento es sentirse triste, sino que tengamos muy claro que arrepentirse describe el hecho, Señor, de que nos demos la vuelta por completo y empecemos una nueva vida, una vida llena de esperanza, Señor. Que nos demos la vuelta, caminemos en sentido contrario y nos pongamos a cuentas contigo y estemos bien contigo, nuestro amado Dios. Que huyamos a ti, Señor, que al convertirnos huyamos a ti, Padre, porque tú eres nuestra ciudad de refugio, porque tú nos beneficias perdonando nuestros pecados al arrepentirnos y haciendo que nuestro récord de maldad sea borrado así como se borraba la tinta en el tiempo antiguo. Señor, el segundo beneficio para nosotros es que vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y nosotros tenemos acceso a esos tiempos de refrigerio cuando tú, Jesús, volverás y gobernarás la tierra con justicia. Tú vendrás y restaurarás todas las cosas en absoluto. Señor, que no seamos necios como el pueblo judío que no supo discernir entre el profeta del que hablaba Moisés y el Mesías. Pues nosotros sí sabemos, amado Dios, que este profeta del que habló Moisés es uno mismo. Tú eres el profeta, Señor, y el Mesías. Amado Dios, sabemos que toda alma que no oiga que el profeta será desarraigada del pueblo. Y aquí recibimos otro beneficio, porque si te escuchamos, Señor, seremos librados de este juicio que tú has prometido. Porque tú has dicho que serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta es la extensión del Evangelio a todo el mundo. Permítenos ser parte de tu obra, Señor. Y como dice tu palabra, que tú nos has enviado para que bendigamos, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Señor, este es otro beneficio tuyo, pues tú nos bendices desde el cielo y lo haces alejándonos de nuestros pecados. Gracias, Señor, por tanta gracia. Gracias, Señor, por tanto amor. Finalmente, Señor, gracias porque tú nos has dado muchísimas cosas y muchísimas mejores que de lo que nosotros hemos pedido. Pues el cojo de la puerta llamada la Hermosa pedía dinero, pero tú le diste fe, Señor. Lo mismo podemos decir del pueblo judío, al que predicó Pedro, pues ellos esperaban al Mesías de la cierta manera que lo esperábamos nosotros cuando éramos ignorantes. Señor, buscábamos poder, dinero, sanidades, estatus, posición, pero Señor, eso no recibimos, sino que tú nos diste un Mesías que hizo que cada uno de nosotros se convirtiera de nuestra maldad. Y eso, Señor, finalmente muestra cuán esencialmente es para nosotros hoy en día esperar pacientemente las cosas correctas de ti, Padre, en tu Hijo Jesús, en tu tiempo. Amén.